Shalom, amados Javerim. Es un honor compartir con ustedes la lectura de la parashá número 18, Mishpatim, que significa procedimientos. Vamos a estar leyendo el libro de Éxodo del capítulo 21 al capítulo 24, versículo 18. Capítulo 21. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste, diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no agrada a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Y si la destina para su hijo, la tratará conforme a las costumbres de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ellas estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguno se ensoberbece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo matarás aún de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Si 2 hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, y no muere, pero guarda cama, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por su tiempo perdido, y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza, porque es propiedad suya. Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado, según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Y si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si acornea a un hijo o a una hija, será enjuiciado según la misma ley.
Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Si alguno destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre, y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán el buey vivo y se dividirán el dinero, y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Capítulo 22. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 bueyes por el buey, 4 ovejas y por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzado una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre, pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe ser restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo o en su posesión, pagará el doble. Si alguno deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto su animal para que paste en el campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie o en campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar, y son hurtados de la casa de este ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida, de la cual se pueda decir esto es la causa, de ambos se llevará ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si lo ha despedazado, que lo traiga como prueba. No hará restitución por lo que ha sido despedazado. Si alguno pide prestado un animal o a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor, será destruido por completo. Al extranjero no matarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos,
Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. Si tomas una prenda, el manto de tu prójimo se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué cosa dormirá? Y será que cuando él clama a mí, yo le oiré, porque soy clemente. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha, ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estarás con su madre, y al octavo día me lo darás. Y seréis para mí hombres santos, no comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Capítulo 23. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverá. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu hermano, menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque si vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto, 6 años sembrarás tu tierra y cogerás su producto. Pero el séptimo año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin de año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días.
Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo el pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espada. Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al heveo, al cananeo y al hitita de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Capítulo 24. Entonces Dios dijo a Moisés: Sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana. Edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora leeremos la Haftará, que se encuentra en el libro de Jeremías, del capítulo 33 al capítulo 34. Capítulo 33. Vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez, mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia, diciendo: así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles,
que tú no conoces. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y acerca de las casas de los reyes de Judá, que han sido derribadas para hacer defensas contra los terraplenes de asalto y contra la espada. Mientras ellos vienen a pelear contra los caldeos y a llenarlas con los cadáveres de los hombres que herí en mi ira y en mi furor, pues yo había escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo le traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que yo le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Así dice el Señor, en este lugar del cual decís vosotros, es una desolación, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales. Se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. En este lugar desolado, sin hombres y sin animales, y en todas sus ciudades habrá de nuevo morada de pastores que hagan descansar sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá. Volverán a pasar las ovejas bajo las manos del que las cuenta, declara el Señor. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada el Señor, justicia nuestra. Porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia mía ofrezca holocausto, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días. Y vino palabra del Señor a Jeremías, diciendo, así dice el Señor, si pudierais romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ¿no has observado lo que este pueblo ha hablado diciendo? Las dos familias que el Señor escogió las ha desechado. Desprecian a mi pueblo, ya no son una nación ante sus ojos. Así dice el Señor, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, si no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. Capítulo 34. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor.
cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra que estaban bajo su dominio, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, diciendo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: Así dice el Señor: He aquí, yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él le prenderá fuego, y tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás capturado y entregado en su mano. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y a Babilonia irás. Sin embargo, oye la palabra del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor acerca de ti: No morirás a espada, en paz morirás, como quemaron especias por tus padres, los reyes anteriores que te precedieron, así quemarán especias por ti, y con ay Señor harán lamento por ti, porque yo he hablado la palabra, declara el Señor. Entonces habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades que quedaban en Judá, es decir, Laquis y Aseca, pues solo estas quedaban como ciudades fortificadas entre las ciudades de Judá. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad, que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva, hebreos, para que nadie retuviera a un judío, hermano suyo, en servidumbre. Y obedecieron todos los oficiales y todo el pueblo que habían entrado en el pacto, de que cada uno dejara en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que nadie los mantuviera más en servidumbre. Obedecieron y los pusieron en libertad. Pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y a las siervas a quienes habían dejado en libertad, y los redujeron a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo hice un pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años, cada uno de vosotros pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años, y lo enviará libre de junto a sí. Pero vuestros padres no me escucharon, ni inclinaron su oído. Aunque recientemente os habíais arrepentido y habíais hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre, ahora os habéis vuelto atrás y profanado mi nombre, y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habíais dejado libres según su deseo, y los habéis reducido a servidumbre como siervos y como siervas. Por tanto, así dice el Señor: Vosotros no me habéis obedecido, proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en 2 el becerro y pasaron entre los pedazos, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del becerro, y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha retirado de vosotros. He aquí, daré órdenes, declara el Señor, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella,
la tomarán y la prenderán fuego, y haré de las ciudades de Judá una desolación sin habitantes. Amigos, este es el final de la lectura de la parashá de esta semana, Mishpatim. Los invitamos a continuar escuchando las porciones de las Escrituras y deseamos que sean de gran bendición para sus vidas. Shabbat Shalom.